Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. Hermanos, nadie se hace santo de repente. Nuestra santidad va poco a poco. Y el Señor presentó cómo el reino de Dios nos iba llegando poco a poco a cada uno de nosotros. Lo comparó con una diminuta semilla, la semilla más pequeña que había en ese tiempo, que era la mostaza. Pequeñito iba creciendo hasta que viene el arbusto y los frutos. Hermanos, nadie se hace santo de repente, poquito a poco, conforme permitamos que el Espíritu Santo nos vaya abriendo para comprender y practicar el reino de Dios. El tema principal de los evangelios es el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? En el Padre Nuestro se nos explica. Ahí Jesús nos dice que digamos: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando nosotros cada vez más vamos haciendo la voluntad de Dios, el reino de Dios se va apoderando de nosotros. Así como la semilla va creciendo poco a poco y llega a dar un arbusto, así también. Nuestra santidad es nuestra respuesta a Dios, y esa respuesta no es fácil. El reino de Dios también significa bienaventuranzas. El Señor les dijo: ustedes van a ser bienaventurados. Es decir, van a ser felices. Pero no quiere decir felicidad sin problemas. No, a pesar de los problemas, ustedes van a ser felices, les dijo el Señor. Y vamos a ser felices en cuanto más se desarrolle el reino de Dios en nosotros. Bienaventurado. Bienaventurado quiere ser feliz. Y el Señor no nos está engañando. ¿Era feliz Jesús? Sí, era feliz. No tenía muchos problemas. ¿Era bienaventurada la Virgen María? Sí, tenía muchísimos problemas. Ese niño era muy difícil. Desde que lo llevó a presentar al templo, el anciano Simeón le dijo: este signo de contradicción te va a traer muchos problemas. Ella tuvo muchos problemas, pero tenía la paz de Dios. En ella reinaba Dios. Y eso es lo que es el reino de Dios. Ahora, el sembrador llega y lanza la semilla. Pero resulta que el espíritu del mal no se queda atrás. También él siembra su semilla. Y hay que estar quitando esa semilla. Al profeta Ezequiel un día el Señor le dijo: mira, aquí tienes el libro, cómetelo. Él se comió el libro y sintió que era dulce como la miel. Comió el libro. Lo primero que el Señor nos dice: cómete el libro, la Biblia, la palabra de Dios. Fíjese que en la Biblia no se habla de leer la Biblia, sino oír. La fe viene como resultado del oír, porque en ese tiempo nadie tenía Biblia personal. Eran pergaminos los que tenían, solo en la asamblea había. Entonces, ahí se trataba de oír la predicación. Por eso la carta a los romanos dice: la fe viene como resultado de oír la predicación que expone el mensaje de Cristo. Entonces lo importante era oír. Nosotros ahora, además de oír, tenemos que leer. Y es por eso que ahí viene la fe. A Ezequiel le dijo el Señor: cómete el libro. Él se comió todo el libro. Sin ese libro no nos llega la fe, estimados hermanos. Ahora, una vez que Ezequiel él mismo se ha comido el libro, entonces necesita predicar lo que el Señor le ha enseñado. Y a Ezequiel el Señor le dio una visión. Vio un lugar desértico lleno de huesos. Y el Señor le dijo: profeta, predícales a los huesos. Parecía tonto, pero el profeta obediente, dice, comenzó a predicar. Los huesos al principio se movían nada más.
Y el Señor le dice: profeta, te falta una cosa, invoca al Ruaj. En hebreo, Ruaj es el nombre del Espíritu Santo, el viento. Y invocó al Espíritu Santo, y entonces aquellos huesos secos se convirtieron en el ejército de Dios. Hermanos, para nosotros viene la predicación, pero tiene que ser predicación con el Ruaj, con el poder del Espíritu Santo. Si no, solo va a haber una religión de tipo intelectual. Se saben cosas acerca de Dios, pero no se tiene experiencia de Dios. Se saben cosas acerca de Jesús, pero no se tiene experiencia de Jesús. Hay que dejarse llevar entonces por el Espíritu Santo. Vean este caso tan interesante. El diácono Felipe, les digo diácono, no era sacerdote, tenía el don de predicación. Y de pronto el Espíritu Santo lo empuja al desierto, y aquel obediente se va al desierto. No tenía sentido. El predicador que iba a ir a predicar al desierto, si ahí no había gente, ¿qué iba a hacer con su don de predicación? Y entonces el obediente se fue al desierto. Y mientras está en el desierto ve un carruaje. Y cuando va pasando el carruaje, el Señor le dice: acércate al carruaje. Y él se acerca, era peligroso eso. Iban a creer que era un asaltante. El obediente se acercó y oyó que el que iba adentro iba leyendo un texto del profeta Isaías, capítulo 53. En donde describía al futuro Mesías como un cordero que en silencio va llevando los pecados de todos al matadero. Y entonces Felipe, el diácono Felipe, entendió: ya sé para qué me trajo el Señor aquí. Le dijo: Señor, ¿usted entiende eso? ¿Qué voy a entender yo eso? Un cordero en silencio con los pecados de todos. Y le comienza el otro a instruir, a evangelizarlo. Le hace ver que ese cordero es Jesús, que viene para llevarse los pecados de todos. Le habla de Jesús, lo básico acerca de Jesús, y aquel lo acepta. Y cuando ya tiene fe en Jesús, cuando pasa por un lugar donde hay agua: yo quiero bautizarme, y es bautizado. Entonces fíjense ustedes cómo actúa el Espíritu Santo. Un gran predicador, Felipe, al desierto. ¿Cómo lo van a mandar al desierto si allí no hay gente? Pero ahí iba a pasar aquel pagano que venía de África. Interesante esto, de África. O sea, el Señor escogió uno que iba a regresar después a África llevando el mensaje. Y obediente Felipe fue allá y comienza a evangelizarlo. Y aquel es bautizado. Más tarde tendrá que regresar a África y ahí va a ser un gran evangelizador. O sea, cuando escuchamos la voz del Señor, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos por el camino correcto. Se pone en el libro de los Hechos de los Apóstoles el caso de una mujer de muy buena voluntad. Estaba un grupito de mujeres cerca de un río, orando a su manera. Ellas no conocían a Jesús. Y Pablo la vio y se acercó. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Lo que hacía siempre, comenzó a predicarles. Predicaba lo básico acerca de Jesús. Y en ese momento, dice, el Espíritu Santo se apoderó de Lidia, una mujer que estaba oyendo. Por medio de la predicación le vino la fe y quedó llena del Espíritu Santo. Y aquella mujer más tarde se va a convertir en una mujer activa que no sabía predicar ciertamente, pero ayudaba a los predicadores, a los apóstoles. Tenía mucha influencia en el pueblo y entonces ella ayudaba. Pero lo primero, la predicación. La fe viene como resultado de oír. Vean lo que pasó con San Pablo. A él lo encuentran predicando en la calle y de pronto unos griegos muy inteligentes dicen: tiene facilidad de palabra, vamos a llevarlo al Areópago. Era donde solo estaban los grandes intelectuales de Atenas de aquel tiempo, la ciudad más culta del mundo, los griegos. Y entonces
como vieron que Pablo tenía facilidad de palabra, lo llevaron. Y Pablo se aprovecha, pues. Están los intelectuales. Pero resulta que cuando Pablo les comienza a hablar de Jesús muerto y resucitado, aquellos intelectuales dijeron, no, hay mejor otro día te vamos a llamar. Lo bajaron propiamente del púlpito. Y cualquiera diría, fracasó Pablo. No. Cuando vamos a leer la primera historia de la iglesia de Eusebio de Cesarea, nos cuenta este caso. Y él cuenta que ahí había un filósofo que puso atención, a él le entró la palabra y él se convirtió y va a llegar a ser un gran santo más tarde. O sea, aquí se cumple lo que dice el profeta Isaías, capítulo 55. La palabra de Dios es como la lluvia que una vez que cae no vuelve vacía, produce frutos. A aquel filósofo le cayó la palabra como lluvia y él se convirtió más tarde en un santo y un gran predicador. Y esa es la confianza que debemos tener. Y para nosotros, cuando tratamos de oír y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, entra la palabra, entra la fe y vamos desarrollándonos espiritualmente. Y esto es muy importante. San Esteban era un gran predicador, jovencito, y llegaban los paganos y los judíos y querían convencerlo y él los dominaba, sabía muy bien la escritura. Entonces terminaron por matarlo en la calle a pedradas. Y ahí él, mientras lo estaban matando, estaba rezando, y entre los que estaban apedreando estaba Pablo. Él no estaba lanzando las piedras, sino deteniendo los mantos de los que estaban lanzando. Se ofreció para cuidarle su manto, para que apuntaran bien y mataran. Pero más tarde eso va a ser un cuestionamiento para Pablo. ¿Quién era ese hombre en ese momento rezando y no maldiciendo, sino pidiendo que perdonaran a ellos que lo estaban apedreando? ¿Qué es esto? Eso Pablo nunca lo había oído y era un especialista en la Biblia, en la Escritura. Más tarde eso va a ser un ejemplo para él muy grande. Jesús nos pone esta comparación: el campesino va, lanza la semilla y ahí la deja. No va a cada ratito a ver cómo está, a desenterrarla. No, él sabe que es un proceso. Pasa la noche, la mañana, la semilla se va desarrollando. El campesino no va, voy a ver cómo está. No, de ninguna manera. Respeta. Y es el tiempo de Dios. En nosotros el tiempo de Dios se va cumpliendo. Y si nosotros cooperamos, pues más rápidamente se va cumpliendo, se va desarrollando. Y ese es el tiempo de Dios y no hay que tener apresuramiento. Y el peligro de nosotros es querer apresurar las cosas a nuestra manera, como la esposa de Abraham. Y mira, dice, ya que no tenemos el hijo, nosotros somos viejitos y todo, ¿por qué no lo tienes con la esclava? Ella misma le propuso a su esposo que tuviera un hijo con la esclava. Y tuvieron el hijo con la esclava y hubo un montón de problemas. No era el camino de Dios. Ellos quisieron buscar su camino y buscaron problemas nada más, hasta que el Señor le va a decir, no, por el camino que yo te voy a decir. Y aquel pudo esperar, y ya cuando tenía 100 años, entonces pudo quedar embarazada su esposa, que era viejita también. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero ahí no vinieron problemas, sino vino la bendición. El Señor tiene un camino. Nosotros no podemos ser campesinos que sembramos la semillita. A ver cómo va, arruinamos todo. Hay que esperar el tiempo de Dios y seguir ese tiempo de Dios y ser obedientes a lo que el Espíritu Santo nos dice. A veces nos dice cosas raras, como a Felipe, predicador, vete al desierto. ¿Por qué voy al desierto? Ahí no hay nadie aquí predicar. Pero él fue, y resulta que iba a predicar a un hombre clave que iba en un carruaje para las fiestas de los judíos, y que porque era rico tenía seguramente un pergamino
y nada menos que le salió, digamos así, el capítulo 53 de Isaías, en donde hablaba del Cordero que en silencio iba llevando los pecados de todos al matadero. Y ahí estaba el predicador. ¿Y dónde le predicó? No en un púlpito, sentado en un carruaje, como quien dice, evangelizando en una de nuestras camionetas. Porque en todo lugar se puede evangelizar. Evangelizar no quiere decir un discurso, sino pasar la buena noticia, el Evangelio, quién era Jesús, qué es lo que ha hecho en mi vida, cómo me ha transformado, cómo ha transformado a los demás. Y ese mensaje pues es muy bello y a todos nosotros se nos da. Y al profeta Ezequiel se le dijo, a ti se te da una trompeta. Si no la tocas, el Señor te va a pedir cuenta a ti si tu hermano muere. Si no muere, pues tú vas a tener la bendición. Pero a nosotros se nos dio la trompeta de la palabra de Dios. Es una trompeta que anuncia el camino de salvación, que anuncia quién es Jesús. Y eso a todos nosotros, a todos. Aquí no hay quien diga a mí, no, todos. Es que yo soy tartamudo, pues con su tartamudez el Señor le va a ayudar con su ejemplo para que usted difunda el Evangelio. Todos. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros hemos conocido la salvación que nos da Jesús, pues no la podemos esconder. Se nos va a pedir cuenta. Te doy la trompeta, pero te voy a pedir cuenta si muere tu hermano porque tú no tocaste la trompeta. A ti te la había dado, a ti te lo había encomendado. El capítulo 33 del profeta Isaías es muy importante. Ahí se nos habla de esa gran responsabilidad. San Pablo también decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación del que crea. No me avergüenzo porque muchos le habrán dicho a Pablo fanático, no sea tonto. ¿Cómo va a estar predicando usted esa cosa? ¿Cómo está predicando ese falso profeta Jesús que se quiso hacer pasar como el Mesías va a ser el Salvador? Muchos se lo dirían, pero Pablo seguía predicando. Porque él decía en su carta a los romanos, la fe viene como resultado de oír la predicación que expone el mensaje de Cristo. Y ellos veían cómo se convertían. Él mismo, él especialista en la Escritura, pero sin el Espíritu Santo. Entonces, más tarde San Pablo va a decir, la letra mata. La letra sin el Espíritu Santo mata. A Pablo lo mató. Él empleó la Escritura para matar a los cristianos y borrar a Jesús del mapa. Para eso estaba empleando la Escritura San Pablo. Y más tarde decir, la letra sin el Espíritu mata. A él lo había matado. Entonces, la letra, la Biblia con el Espíritu Santo. Entonces vamos a oír no nuestra voz, no nuestra interpretación. Los judíos tenían la Escritura, pero no tenían el Espíritu Santo. Y por eso, cuando apareció Jesús, ese es falso profeta. Según ellos, inspirados por el Espíritu Santo, no lo tenían. Y mataron nada menos que a Dios, a Jesús, la palabra de Dios hecha hombre. Jesús también contó otra parábola para cómo llega la semilla a nosotros. Puede ser que el Señor nos regale la semilla de la palabra, pero no le damos importancia, es como que cayera a la vera de nuestro camino. Si el sembrador lanza la semilla a la vera del camino, pasan los viandantes, pisotean y no pasa nada. Se muere la semilla. O puede caer sobre piedra, un corazón duro, está en pecado, cuesta que entre ahí la palabra, tiene que suavizarse. Y la palabra por eso también dice, es martillo que golpe a golpe va abriendo la peña. La predicación tiene que ser martillo, a veces poco a poco. La gente no cree en eso, al fin se va abriendo y puede entrar la semilla de la palabra. O también la palabra
es una espada, dice la carta a los Hebreos, que se hunde hasta lo profundo y nos deja desnudos ante Dios, y nosotros decimos, sí, de veras, esto es cierto, no me había dado cuenta quién soy yo, ahora me doy cuenta. Es la palabra que está entrando, está produciendo la fe y viene ahí, y entonces cambia el corazón. La palabra puede caer entre espinas, dice Jesús. Crecen las espinas y la ahogan, no surte efecto. Y esto es lo más común. Dice Jesús, las espinas son las cosas materiales. Vamos a la iglesia, oímos la palabra, entra la palabra, pero después las cosas materiales la ahogan. El mundo nos habla en otra forma y domina la palabra del mundo sobre la palabra de Dios y queda ahogada. Y esto es lo más común, las espinas. Pero puede haber buen terreno y ahí viene el cambio, A Ezequiel le dijo, cómete el libro, y él se lo comió y llegó a ser el gran predicador. Y había un montón de huesos secos y él predicó, pero no tenía en cuenta el Espíritu Santo todavía. Invoca al Ruaj. Nosotros cuando vamos a predicar o a evangelizar, les digo que evangelizar no necesariamente quiere decir predicar, quiere decir pasar el evangelio. Si vamos solo con nuestra inteligencia no va a pasar nada, pero si vamos con el poder del Espíritu Santo, entonces sí. Ahora, estimados hermanos, nosotros nos encontramos con que hay un montón, bueno, no digo montón, lastimosamente quisiera decir montón, pero no hay un montón que esté pasando la palabra. Y hay un montón que está sembrando cizaña, eso sí. En la sociedad en que vivimos hay un montón que no pasan la palabra y hay un montón que están sembrando cizaña. Y por eso vemos tanta cizaña en el mundo en que vivimos nosotros. Y eso nos debe afligir y el Señor nos va a pedir cuenta. Yo te di la trompeta y no la has tocado. Y murió tu hermano porque no le tocaste la trompeta a tiempo. Tú estabas de vigilante, de centinela, te puse yo con el Evangelio, no tocaste y miren todos los que han muerto. Y repito, en el mundo en que vivimos hay un montón que no están sembrando la palabra de Dios. Y hay un montón que está sembrando cizaña por todos lados. Lo contrario del Evangelio. Y ahí nos debemos sentir nosotros. Los primeros cristianos no eran teólogos experimentados, no los habían mandado a un seminario a estudiar. Los primeros cristianos, muchos de ellos eran esclavos, gente de poca cultura, pero habían sido evangelizados. Tenían en su mente y en su corazón lo que se llamaba el querigma, lo básico acerca de Jesús. Jesús, el enviado de Dios, como el Mesías, predicó con signos y milagros. Lo mataron en la cruz, murió, pero como lo había dicho, resucitó a los 3 días, todavía estuvo 40 días manifestándose a los apóstoles, después ascendió al cielo y envió el Espíritu Santo para estar siempre dentro de nosotros, como un consolador. Ellos lo habían vivido eso, y eso era lo que ellos contaban. Y en menos de 300 años, esos primeros cristianos, muchos de ellos no eran cultos, difundieron el cristianismo en Europa. Así, a base de contar lo básico acerca de Jesús, a básico de sembrar esa semilla y esperar el tiempo de Dios. No era que sembraban y al día siguiente aparecía el árbol con frutos, no, nada de eso. Tenían paciencia y oración y constancia y el ejemplo. Alguien ha dicho que el 5.º evangelio es el buen ejemplo. Hay 4 evangelios, de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Y hay un 5.º, es el buen ejemplo que damos cuando ven. Pablo nunca pudo olvidar que él le estaba diciendo a todos, denme su túnica, aquí se la voy a detener, pero apunten bien y maten a ese apóstata que está hablando cosas que no son. Estaba hablando de Jesús. Mataron ahí a San Esteban.
Él que era predicador de primera, jovencito, y nadie podía callarlo, sabía la Biblia al dedillo. Y a Pablo le pegó duro eso. Era el ejemplo de aquel hombre que mientras estaba rezando, pidiendo que el Señor perdonara a los que lo estaban matando. Esto nunca lo había visto Pablo. Y después, cuando se convirtió Pablo, él habrá hecho lo mismo, porque a él le cortaron la cabeza. A Pablo no lo apedrearon, sino ya como cristiano predicador le cortaron la cabeza. Estimados hermanos, un día alguien sembró la semillita del Evangelio en nosotros. Por lo general el papá, la mamá, a los niñitos ya les sembraron su semilla, les dieron buen ejemplo, se preocuparon de que crecieran espiritualmente. Y por eso hemos llegado a conocer a Jesús. Ojalá que no sea conocimiento solo de la inteligencia. La fe viene como resultado de oír, pero dice el mismo San Pablo, con el corazón se cree, tiene que bajar al corazón. No tiene que ser una inteligencia nada más, datos teológicos en la cabeza, sino tienen que bajar al corazón y se hacen encuentro personal con Jesús. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos respondernos. He tenido ya mi encuentro personal con Jesús. Todos ustedes han recibido la semilla, todos, si no, ¿para qué están aquí en la iglesia? Todos han recibido la semilla, pero ya se desarrolló esa semilla, ya dio frutos y ya están tocando la trompeta que el Señor les encomendó. Esto es importantísimo. Estimados hermanos, démosle gracias al Señor, porque un día alguien tocó la trompeta y entró la semilla y vino para mí la salvación. Que así sea para todos nosotros. Amén.